Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Envía tu poder y dame a mi valor para poder vencer. Espíritu de Dios, envía tu poder y dame a mi valor para poder vencer. No habrá tristeza, no habrá dolor para los cristianos que aman al Señor. No habrá tristeza, no habrá dolor para los cristianos que aman al Señor. Espíritu de Dios, envía tu poder y dame mi valor para poder vencer. Espíritu de Dios, envía tu poder y dame mi valor para poder vencer. No habrá tristeza, no habrá dolor. No habrá tristeza. Una vez más, Espíritu de Dios, envía tu poder y dame a mi valor para poder vencer. Espíritu de Dios. No habrá tristeza. Cantémoslo una vez más. Espíritu de Dios, envía tu poder y dame a mi valor. Amén. No habrá tristeza, no habrá dolor. Yo tengo un Cristo que me perdona y que me quita mi dolor. Está conmigo a toda hora, su Espíritu consolador. Y yo lo espero, pues volverá para llevarme a su mansión. Ojalá vemos a ese Cristo que vámonos de corazón. Ojalá
El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de los medios por los cuales se transmite este servicio. Un privilegio estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Esa palabra viva y eficaz, esa palabra oportuna a su tiempo. Por eso siempre debemos encomendarnos en las manos del Señor, porque hay mucha palabra de Dios, pero ¿cuál es la palabra que nosotros necesitamos en nuestro tiempo? Bueno, solo Dios lo sabe, y por eso esperamos que Dios nos bendiga en esta oportunidad nuevamente y podamos nosotros poder ser alimentados por Él, porque como dice su palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esperamos que esa palabra sea revelada en nuestros corazones, porque de esta manera es que nosotros vamos a poder aplicar esa palabra de Dios en nuestras vidas, porque Dios tiene muchas promesas, pero hay un requisito para que esas promesas se cumplan en nosotros. Hay algo primero que se requiere, como cuando alguien quiere dar, por ejemplo, normalmente cuando o en el gobierno se está dando un beneficio X, o alguien está dando un beneficio X, siempre, por lo general, pide siempre algunos requisitos muy mínimos, pero siempre se pide. De repente se le pide el nombre, se le pide el número de identidad, y así, pues, por el estilo. Siempre hay algo que se requiere, que se llegue a cierta hora, que el día que se va a dar ese beneficio es cierto día, no puede ser otro. Hay muchas cosas. Entonces, a veces el beneficio para nosotros beneficiarnos, o sea, para nosotros tomar ese beneficio, haga la redundancia, necesitamos llenar ciertos requisitos. Así también es con Dios. La revelación nos permite saber cuál es el requisito que debemos de llenar para nosotros beneficiarnos de esa bendición de Dios que es para nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros alcanzarlo? Dios es quien puede ayudarnos. Dios es quien nos debe guiar a cada uno de nosotros. Él es el que debe guiar cada uno de nuestros pasos, porque así Él lo dijo, que el Espíritu de verdad, Él nos guiaría a toda verdad. Entonces es necesario que la presencia del Señor sea en nuestras vidas, y si no lo es, entonces tenemos que hacer lo que se requiere para nosotros demandar la presencia de Dios en nuestras vidas y que sea propicia en nuestras vidas. La vía es el arrepentimiento. Si no ha tomado decisión por el Señor, arrepentimiento, bautismo en agua, y puede tener derecho al Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos va a guiar en esta caminata. Dice la Escritura: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios nos da el derecho de tener el Espíritu Santo por la fe. Pero aquellos que lo tienen y lo tienen contristado, no sienten ese ardor, ese fuego del Espíritu en sus vidas, no sienten su guianza, bueno, tienen que buscar al Señor en más sinceridad, para que de esa manera Dios pueda, estando en humildad de corazón, Dios pueda mostrar en dónde usted le dejó, en dónde usted le contristó, en dónde usted le resistió, en dónde usted le apagó, para que arregle ese asunto y Dios pueda avivar ese fuego en nuestras vidas. Porque simplemente Dios no nos va a obligar, Dios simplemente nos dice lo que debemos hacer, y si no lo hacemos, hasta ahí Él llega con nosotros. Por eso tenemos que
volver a ese lugar, volver a ese punto donde desobedecimos, arrepentirnos, hacer lo que Él nos demanda y vamos a contar con su bendición, con su guianza. Entonces, fíjense, todo esto es un requisito. Por eso necesitamos la oración constante, para que Dios sea revelándose a nuestras vidas cada vez más y más, porque necesitamos de Él. Es necesario que nos involucremos en lo que tiene que ver con las cosas del Señor, oración, lectura, haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos. Porque de nada nos sirve orar y leer si no obedecemos. Todo esto va junto, haciendo todo lo que el Señor demanda para que nosotros podamos gozar de su favor, gozar de su guianza, que es la que nos lleva al bienestar, es la que nos lleva a vivir una vida eterna junto a Él, una vida en paz, porque Dios nos da una paz no como la del mundo, sino aún mayor, para que nosotros, a pesar de las pruebas y las tribulaciones, nosotros podamos tener su gozo en nuestras vidas, porque el gozo del Señor debe ser nuestra fortaleza. Bueno, el Señor les bendiga. En esta oportunidad quisiera que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Vamos a leerlo hasta el versículo 11 con el favor del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. Vamos un momento a San Juan, capítulo 4, versículo 19 al 24. Una escritura muy conocida. Esta es el momento cuando el Señor Jesús interactuó y habló con la mujer samaritana. Le dijo la mujer, en este caso la mujer samaritana: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar por un momento. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que es tu Espíritu lidiando cada día con nuestras vidas, Señor, siendo paciente con cada uno de nosotros, Señor. Pero Padre Celestial, sabemos que tu paciencia tiene un límite, Señor. Más vale que nosotros, cada uno de nosotros, nos aparejemos y hagamos lo que tú nos pides hacer pronto. Antes, Padre Celestial, que venga el momento difícil, el cual, que como hijos tuyos, Señor, tenemos que en un momento difícil tener que hacer las cosas que debimos hacer antes de que se nos presentara la dificultad. De alguna manera u otra, Señor, tú haces, Señor, que tu palabra se cumpla en nosotros, Señor, ya que somos tus hijos, Señor, somos quienes tú llamaste, Señor, quienes tú escogiste, Padre Celestial, para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú haces todas estas cosas es por causa de nosotros, Señor, para que nosotros nos alleguemos a ti, Señor, para que nosotros reconozcamos, Señor, y estemos conscientes del tiempo en que estamos viviendo y quiénes somos y qué es lo que debemos hacer, Señor. Porque ciertamente el espíritu que predomina en este mundo, Señor, es de conformidad, para que nosotros nos durmamos, Padre Celestial, para que nosotros nos limitemos en nuestra vida espiritual contigo, Señor, de tal manera que dejemos de caminar y de avanzar, Señor, y de pelear esta buena batalla de la fe, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque sabemos, Señor, que este mundo, Señor, lleno de oscuridad y de maldad, Señor, quiere de alguna manera, Señor, arropar nuestras vidas, Señor, para que nosotros vivamos, Señor, absorbidos por las preocupaciones de este mundo, Señor, andando en los afanes de este mundo como los que viven y son de este mundo, Señor. Pero sabemos que no somos del mundo. Este mundo no es nuestro hogar, Señor. Y es de eso que debemos estar conscientes cada uno de nosotros, Señor. Por eso es tu Espíritu, Señor, lidiando con cada una de nuestras vidas, Señor, para que de alguna u otra manera, Señor, nosotros despertemos y estemos atentos, Señor. Padre Celestial, como aquel que está pendiente o anticipando o en la expectativa de lo que va a pasar, Señor. Sabemos que viene un momento glorioso, viene un momento, Padre Celestial, muy sublime, Señor. Viene un momento, Señor, que es el momento más grande, Señor, que alguna vez la historia ha podido presenciar, Señor. Así como una vez tú dijiste, Señor, al leer el libro de Isaías, hoy se ha cumplido esta escritura, Padre Celestial, porque lo que habías leído, Señor, era la porción que correspondía, Señor, a lo que debías hacer en ese tiempo, Señor. Sabemos que como tu pueblo, somos un pueblo, Señor, también escritural, por cuanto lo que debemos hacer, Señor, está escrito en tu palabra, Señor. Y Padre Celestial, lo que debemos hacer para este tiempo que viene, Señor, este tiempo que se aproxima, Señor, es darle cumplimiento, Señor, a cada escritura que ha sido dicha, o lo que ha sido dicho de cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que no es de nosotros, Señor, el que esa palabra sea vivificada en nuestras vidas. Solamente podemos rendir nuestras vidas a ti, Señor, para que tu Santo Espíritu, Señor, haya lugar en nosotros. Y tu Espíritu, Señor, avive tu obra, Padre Celestial, en tu pueblo, Señor, para lo que tú quieres, Señor,
en este tiempo final. Sabemos que se aproxima un gran avivamiento, un avivamiento nunca antes conocido. Conforme a como ha sido dicho en tu palabra, la gloria primera de esta casa será, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, Padre Celestial. Y sabemos, Señor, que para ello nuestras vidas deben desaparecer, Señor. Nosotros debemos desaparecer, Padre Celestial. Nosotros debemos, Padre Celestial, estar en nuestro lugar. Nosotros debemos estar en las condiciones, Señor. Padre Celestial, esto no es por obligación, Señor. Esto es por revelación. Esto es, Padre Celestial, por gracia y misericordia tuya, Señor, que ha sido en derramar tu Espíritu en nuestras vidas, para que en nosotros more tu Espíritu, Señor. Pero debemos rendir por nuestra voluntad, por nuestro libre albedrío, rendir nuestra propia voluntad, para que tu voluntad perfecta se haga en cada uno de nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, como dice tu palabra, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Padre Celestial, cuán importante es que nos mantengamos en tu presencia cada día. Cuán importante es, Padre Celestial, que tu Espíritu, Señor, arda en nuestras vidas, Señor, para que de esa manera no podamos conformarnos a este siglo, Señor, sino avanzar a lo que tú quieres, Señor, porque tú eres el guía y tú sabes a dónde debemos ir y cómo lograremos, Señor, esa perfección, cómo llegaremos a manifestarnos como hijos tuyos en plenitud. Tú lo sabes todo. En tus manos nos encomendamos. Abre las Escrituras, revélanos tu palabra en nuestras vidas. Aparte el ser de mí, Señor, sea tu Santo Espíritu, Señor, revelando en nuestros corazones, Señor, tu palabra, Señor, y nosotros podamos disponer nuestros corazones en obediencia, Señor, a lo que tú nos dices, Señor, para que tu voluntad sea prosperada en nuestras vidas. Así lo pedimos y nos encomendamos a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el Señor nos bendiga y bueno, esperamos que el Señor en esta oportunidad una vez más nos hable. En esta oportunidad quise titular un tema conforme a la guianza del Señor en cuanto a lo que he de hablar, pues, entrando en el Espíritu del Señor. Entrando en el Espíritu del Señor. Sabemos que el tema principal es Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Ahora, ¿de qué manera? Es cuando nosotros entramos en su Espíritu. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que está en el hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Es lo que nos dice la Escritura. Y así, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí entonces vemos lo importante que es entrar en el Espíritu del Señor, porque solo allí es que nosotros vamos a poder ver las cosas que no conocemos, pero que necesitamos conocer para nuestra perfección, para nosotros alcanzar el propósito y lograr el propósito, si se quiere decir así, por el cual fuimos llamados por Dios. Para que se cumpla ese propósito en nosotros, tenemos que entrar en el Espíritu del Señor.
Eh, entonces decidí titularlo así, entrando en el Espíritu del Señor. Bueno, en Apocalipsis tomamos una escritura que fue el capítulo 1, versículo 4. Juan le habla a las 7 iglesias, pues, que están en Asia Menor. En ese tiempo era un lugar en Asia, en ese continente, una parte Asia, que se conocía como Asia Menor, y habían 7 iglesias. Entonces, en este caso, el mensaje era para esas iglesias. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho a Juan esto: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. O sea, que en este caso Juan se refería a estas iglesias por causa del mensaje que se le fue dado. Ahora, de cómo Juan logró captar ese mensaje, bueno, él lo dice claramente: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y ahí es donde decía: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo estaba en el Espíritu. Él estaba en el Espíritu del Señor, no en su espíritu, sino en el Espíritu del Señor. Si nosotros estamos en nuestro espíritu, básicamente estamos hablando de nosotros mismos, nuestra mente, porque el espíritu es lo que controla la mente. Entonces, todo a lo cual vamos a tener acceso es a lo que está en nuestra mente, si estamos en nuestro espíritu. Y eso tiene que ver con lo que hemos aprendido en el transcurso de los años. Podemos tener acceso a ello si entramos en nuestro espíritu, básicamente. Pero si entráramos en el Espíritu del Señor, tenemos acceso a todas las cosas que están en Dios. Claro, no vamos a tener acceso a todo, sino a lo que Dios quiere mostrar. Entonces, fíjese, es entrando en el Espíritu del Señor. Ahora, esto quizás a los que todavía no están muy involucrados en las cosas del Señor, puede que les suene extraño cómo es entrar en el Espíritu del Señor. Pero fue una de las cosas que el Señor dijo. Le dijo a la mujer samaritana, porque la mujer samaritana decía: Señor, me parece que tú eres profeta. Y decía ella: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Recuerden, la mujer era samaritana. Los samaritanos y los judíos no se trataban, y por supuesto ellos adoraban en distintos lugares. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, está diciendo que ni en el monte que ella dice, ni en Jerusalén, que es donde creen los judíos que se debe adorar, se iba a adorar al Padre. Habla como en tiempo futuro. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dijo Jesús a la mujer samaritana. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Recuerden que los judíos, por supuesto,
ellos adoraban en Jerusalén porque así debía ser, básicamente. Fue la manera establecida en tiempo antiguo por causa del templo, básicamente. Pero entonces Jesús le dijo, pero va a llegar la hora que ya no va a ser allí tampoco. Y ahora es. Claro, porque el Dios que bajaba en el templo en Jerusalén, ese Dios que bajaba allí, Él ya no iba a bajar allí. Porque Él ya había bajado, pero en un templo de carne. Dios se había manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. O sea que Dios no iba a volver al templo, sino que porque ya estaba en un templo de carne. O sea que en ese momento, el lugar donde el Espíritu de Dios había descendido era en Jesús. O sea, ese cuerpo de carne, me estoy refiriendo. Dios hecho carne estaba allí. Básicamente, ese es el lugar. El lugar de adoración en ese tiempo es Jesús. Jesús era ese lugar. Básicamente. Porque ahí es donde estaba el Espíritu de Dios. Pero claro, el punto es que no muchos lo reconocieron. La mayoría no lo vieron. Muy pocos lo reconocieron. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Claro, la oración es al Padre. Y el Padre estaba en Jesús en ese momento. O sea que la manera correcta de adorar en ese momento era al Padre que estaba en Jesús. Claro, muchos no lo vieron. Dice, Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces allí Dios ya le estaba diciendo, el Señor Jesús le estaba diciendo, ya no es en Jerusalén, antes era en Jerusalén, ya no es Jerusalén, sino que es en espíritu y en verdad, no es un lugar geográfico ahora, sino en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Es decir, un espíritu está en una dimensión diferente a la nuestra. Nosotros, en esta dimensión, nosotros ocupamos un espacio. Yo ocupo un espacio. Pongamos un ejemplo. El espacio que yo estoy ocupando en este momento, posiblemente, vamos a colocar un ejemplo, es 1 metro cuadrado. O sea, mi persona, pongámoslo así. Pero un espíritu no ocupa lugar. O sea, muchos espíritus podrían estar en el mismo lugar para los efectos. Por ejemplo, en el lugar donde yo estoy podrían estar muchos espíritus. Es como un ejemplo. Y aún así no llenar el espacio. ¿Por qué? Porque los espíritus están en una dimensión diferente en el cual, y en la manera que están constituidos, ellos no ocupan lugar. Y no están limitados como nosotros. Por ejemplo, yo estoy aquí en Venezuela. Ahora yo no puedo estar en España en estos mismos momentos que estoy en Venezuela. En el momento en que estoy en Venezuela no puedo estar en España, pero básicamente los espíritus no tienen limitaciones en cuanto a la distancia. O sea, no hay ninguna de estas limitaciones. Básicamente, vamos a explicarle de esta manera. Dios es omnipresente. Nosotros lo sabemos. Dios está en todo lugar. Entonces, si Dios es omnipresente y Dios está en todo lugar, entonces, para nosotros, digamos, tener la presencia del Señor propicia nuestras vidas o en favor nuestro, no necesitamos ir a un lugar en específico.
Porque Dios está aquí, pero Dios también está en China. Dios también está en España. Dios también está no sé, en África y así por el estilo. Dios está en todas partes. Así que no tenemos que ir a un lugar específico para encontrarnos a Dios en ese aspecto. Para, digamos, hacerle un servicio a Dios o adorar a Dios, invocar su nombre. Vamos a decirlo de esta manera. En ese tiempo era en un lugar específico, un templo, un lugar. Pero ahora Dios está dirigiendo a su pueblo a una perfecta adoración. Pero claro, esta perfecta adoración no se iba a poder llevar a cabo de cualquier forma, sino a través del Espíritu Santo. Porque dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús es la vía para nosotros a llegarnos al Padre. Pero si Jesús, hablando del cuerpo de carne, no está aquí, entonces ¿cómo nos hemos de llegar a Él? Bueno, Él mismo dijo: no dejaré huérfanos, sino que Él iba a estar con nosotros en forma del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ahora en nosotros, porque estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo, es lo que dijo Jesucristo. Entonces, Él iba a estar en nosotros para que nosotros pudiéramos tener contacto con Dios. Porque aunque Dios está en todo lugar, no podemos acceder a Él de cualquier forma, sino que hay una vía, hay una forma. ¿Por qué? Porque Dios es 3 veces santo. Dios habita en santidad. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Entonces, si yo soy un pecador, yo como pecador no puedo acercarme a Dios. Entonces tendría que arrepentirme de mi pecado y dar los pasos bíblicos, como dice la Escritura, arrepentidos y bautíceos de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es mi acceso de entrada a Dios, al lugar donde Él está. Por causa de que el Espíritu Santo vendría a mi vida. Por eso es que Jesús habló del nuevo nacimiento en San Juan capítulo 3, versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que el Espíritu Santo, después que nosotros nos arrepentimos y damos los pasos en bautismo en agua, en fe, damos todos estos pasos en fe y avanzamos en fe, tenemos derecho a recibir el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, automáticamente al recibir el Espíritu Santo, nosotros nacemos de nuevo. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios que nos transforma, nos cambia nuestra naturaleza pecaminosa a una naturaleza divina, según lo que nos dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4. Porque la única manera que nosotros podamos allegarnos a Dios es en santidad. Y la manera de estar en santidad es huir de la corrupción que hay en el mundo. Pero esto no se puede huir de manera carnal, como decir, o humanamente hablando, como decir, bueno, yo me abstengo de pecar y de esa manera voy a dejar de vivir una vida corrupta o voy a huir de la corrupción que hay en el mundo. No. Aunque usted se abstenga de la corrupción que hay en el mundo, todavía la corrupción va a estar en usted, porque es la naturaleza de pecado que está en nosotros. En el mundo hay pecado, en el mundo hay corrupción,
es por causa de que la corrupción está en el hombre. Entonces, ¿cómo huir de una corrupción que está en nosotros mismos? Entonces, para eso viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios que nos transforma, nos cambia y hace que podamos despegarnos de la corrupción que vemos en el mundo a causa de nuestras concupiscencias. Es decir, que en este caso, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, entonces el Espíritu Santo nos liberta de nosotros mismos, de nuestra propia corrupción. Y nosotros vamos a poder vivir una vida de santidad. ¿Por qué? Porque va a vivir un espíritu cuya naturaleza es santidad. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos la naturaleza divina de Dios, que es santa. Y siendo y teniendo esta naturaleza santa, es que podemos tener acceso a Dios. Porque usted y yo, que Dios está en todo lugar, nosotros no nos podemos acercar a Dios. Dios puede estar aquí mismo. O sea, Dios está aquí mismo. Pero yo no puedo acceder a Él si estoy en pecado. Porque una mano pecaminosa no puede tocar a Dios. Solamente alguien que se arrepienta de su pecado y que quiera vivir una vida limpia y santa es que va a hallar gracia y favor de Dios. Entonces, si yo no vivo una vida corrupta, yo no he tomado decisión por el Señor, entonces mi vida está en pecado. Pero ¿cómo yo hago para acercarme a Dios? ¿Cómo yo hago para tener acceso a Él y que Él esté en mi vida? ¿Cómo yo puedo acercarme a Dios estando Él tan cerca de mí, pero no puedo acercarme a Él por causa de mi condición? Yo me arrepiento de mi pecado y yo me bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y entonces, si yo procedo en fe hacia Él, fe es la manera en que nosotros nos acercamos a Dios. Fe es la manera. Entonces, si yo me acerco con fe a Dios, dando los pasos que les acabo de mencionar, yo me acerco en fe en Dios y verdaderamente es una fe genuina, entonces Dios va a ser propicio a mi vida. Dios me va a dar a mí el acceso a Él, porque Dios es el que nos tiene que dar el acceso a Él. Y es por su Espíritu Santo. Él me da de su Espíritu. Eso es lo que dice: arrepentidos justicia cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allí está mi acceso. Entonces yo accedo a Dios es por la transformación, por el cambio que Él hace en mí en el momento en que me da su Espíritu Santo. Eso es momentáneo. Él me da de su Espíritu y ese es mi acceso a Él. Por ello yo entro en el reino de Dios. Yo pertenezco al reino de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo se nace? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que el que recibe el Espíritu Santo nace inmediatamente en ese momento. Nace porque la naturaleza divina de Dios va a cambiar esa persona, va a quitar esa naturaleza pecaminosa y va a poner su naturaleza divina allí. Y entonces allí tenemos acceso a Dios. De esa manera es que usted y yo, hermano y hermana, tuvimos entrada a Él. Pudimos entrar en el Espíritu del Señor. Y entrando en el Espíritu del Señor es que nosotros vamos a poder servir a nuestro Dios. Porque no hay nada humanamente hablando que yo le pueda dar a Dios. No. Yo no puedo, porque en este caso, lo que Dios quiere
es que nosotros recibamos de su Espíritu para Él ser morada en nosotros. Lo que dice la Escritura es: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por los pecados no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Eso fue en Jesús. Y Jesús dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Por qué? Porque nosotros habríamos de recibir el mismo espíritu que estaba en él, porque él dijo: yo no dejaré huérfano, vendré otra vez a vosotros. Él dijo: estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, si el mismo espíritu que estaba en Jesús mora en nosotros, entonces se va a cumplir esta misma escritura. Lo que Dios quiere es que no es que nosotros le demos algo natural, un sacrificio natural, o algo que usted le pueda dar natural, dinero, lo que sea que usted le pueda dar en lo natural. No, lo que Dios quiere es nuestras vidas. Lo que Dios quiere es nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para hacer su voluntad en nosotros. Lo que Dios quiere realmente es tener un cuerpo como lo tuvo con Jesús para hacer su voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, ¿le dará a usted a Dios lo que Dios quiere? Eso es lo que Dios quiere. De esta manera es que yo le voy a hacer un servicio a Dios. Si hay algo que yo le pueda dar a Dios, es así. Entonces, de esta manera, si yo le entrego mi vida a Él, le entrego todo mi ser a Él, Él viene y mora en mí, conforme a como ya hemos dicho. Por la vía del arrepentimiento, bautismo en agua, nosotros procedemos en fe y nosotros tenemos el derecho a recibir el Espíritu Santo. Lo que dice es eso claramente. Esa es la vía. Entonces, después, luego que Él entre en nuestras vidas, ahora sí nosotros vamos a poder hacer un servicio para Dios, serle útil a Él. Es decir, que el servicio que Dios quiere que nosotros que hagamos es que le seamos útil a Él para lo que Él quiere hacer a través de nosotros. No seremos nosotros mismos, sino Él a través de nosotros. Lo único que nosotros vamos a hacer es entregarle nuestras vidas a Él. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Eso era en el pasado, antes de Jesús. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Jesucristo hizo eso para que nosotros podamos ser santos. Y de esa manera nosotros también pudiésemos hacer lo mismo. Entonces, porque es lo que nos dice la Escritura, eso ya es en lo último, dice Hebreos capítulo 13, el que leí era Hebreos capítulo 10. Y este es Hebreos capítulo 13, versículo 10. En adelante. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, igual como Él.
Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio, dice, por medio de Él, perdón. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, que debe estar en nosotros, a través del Espíritu Santo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es decir, Dios a través de nosotros. ¿Cómo entramos en el Espíritu del Señor? ¿O en qué momento? Cuando el Espíritu Santo, cuando nosotros entramos en su Espíritu. Y básicamente en nosotros se cumple cuando nosotros recibimos su Espíritu Santo. Ahí tenemos acceso a entrar al reino de Dios y su justicia. Tenemos entrada, libre acceso a Él. Entrando en su presencia es que nosotros vamos a poder ver y entender todo lo concerniente al reino de Dios y su justicia. Eso es lo que nos dice San Juan capítulo 3. Lo vemos el ejemplo en San Juan. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, solo existe una manera en la cual nosotros podemos agradar a Dios. Y es entregándole a Él nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas? Dios quiere transformarlas. Dios quiere quitar todo lo malo que está en nosotros para que quede en nosotros lo bueno que siempre debió quedar. Porque antes del pecado, el hombre y la mujer eran a imagen y semejanza de Dios. Cuando ellos pecaron, ellos fueron destituidos de la gloria de Dios. Es decir, cayeron por cuanto ya ellos habían perdido la imagen celestial, la imagen de Dios. Vamos a decirlo así. Porque Dios no es pecado y no tiene nada que ver con el pecado. Y si ellos cometieron pecado, ellos se hicieron automáticamente esclavos del pecado, porque entregaron sus vidas al pecado en el momento en que pecaron. Ahí fue donde el pecado entró en el hombre. Y el hombre y la mujer, en el hombre y la mujer. Y el hombre y la mujer, a partir de allí, su proceder fue corrompido. Y está corrupto. Por eso ahí es donde dice el salmista, y se cumplió lo que dice el salmista: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El ser humano se corrompió. El ser humano que estaba destinado a ser eterno, no iba a haber muerte. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, luego le creó un cuerpo de carne. Iban a ser eternos, pero cuando entró el pecado, eso trajo la degradación, la corrupción. Todo el mal que vemos hoy día es por causa del pecado. Pero la pregunta es, ¿dónde está el pecado que corrompe al hombre? La pregunta está, ¿dónde está el pecado que corrompe al hombre? ¿Está en lo que comemos? ¿En la naturaleza? No. El pecado está en nosotros. Eso es lo que dijo Pablo. Él se dio cuenta por revelación, según Romanos 7, que había una ley en sus miembros, que era el pecado. La ley del pecado y la muerte estaba en él. La corrupción está en nosotros, hermanos y hermanas, amigos y amigas. La corrupción está en nosotros. Entonces, así corruptos como estamos, en esa corrupción, o por causa de esa corrupción, es que hay el mal en la tierra, por la corrupción que hay en nosotros.
Algo que está corrupto, por ejemplo, una carne que se corrompe, huele mal. ¿Por qué huele mal? Porque está corrompida. ¿Por qué hay mal en el mundo? Por el hedor del pecado que mora en el hombre. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere quitar la corrupción que hay en el hombre y la mujer, transformándolos, cambiándolos. Transformación. Segundo de Pedro capítulo 3, versículo 4. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Por las promesas de Dios, Dios prometió darnos el Espíritu Santo siempre y cuando cumplamos el requisito: arrepentimiento y bautismo en agua. Por medio de la fe, nosotros recibimos el Espíritu Santo, si nosotros hacemos lo que Él nos pide. Entonces, esas promesas Dios las cumple cuando nosotros cumplimos el requisito que Él nos exige primero. Llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí es donde empezamos a huir de la corrupción. Ya el pecado no puede tener control de nuestras vidas, porque ya vino el antídoto, ya vino el remedio en contra del pecado, que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el poder que transforma. Y en este caso, transformación es cambio de forma. Cambio. O sea, es cambio, formación, forma. Dios nos cambia de forma, pero ¿qué forma nos va a dar? La forma que debimos tener un principio, sin pecado. Es decir, que esa es la manera de Dios quitar la corrupción en el hombre. No queremos vivir en un mundo donde reine el pecado, porque un mundo donde reina el pecado es un mundo de enfermedad, es un mundo de injusticia, es un mundo donde hay dolor, es un mundo donde hay sufrimiento, es un mundo donde nosotros no podemos vivir en paz. Entonces, si el problema es el pecado, entonces Dios ha de cambiar eso. Pero usted y yo tenemos que tomar la decisión. Porque nosotros, el ser humano es el problema, no el mundo, es el ser humano. Entonces, ¿quién debe ser cambiado? ¿Dónde está la raíz del problema? Está en nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Permitirle a Dios que nos dé el antídoto, que es el Espíritu Santo, para cambiar nuestras vidas y transformarnos. Ahora, te preguntará, si tenemos el Espíritu Santo en estos momentos, es decir que ya no está el pecado, la naturaleza del pecado, esa naturaleza corrupta, sí está, pero está suprimida, está, ¿cómo se dice? Sujeta. No puede propagarse como quisiera, está aislada. Como se le podría decir desde el punto de vista biológico, será, no sé si así se le llama. El Espíritu Santo, el poder que la aísla y no permite que ella nos domine. Siempre y cuando nosotros dejemos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Y eso implica que nosotros hagamos su voluntad. Si Él nos dice, haz esto, eso es lo que vamos a hacer. De esa manera, en obediencia a Dios, en el momento en que recibimos el Espíritu Santo y nos mantenemos en obediencia, el pecado ya no tiene oportunidad en nosotros. Porque ya tenemos el poder para sujetar estos miembros donde mora todavía el pecado a la obediencia a Dios. Y esperamos
Ahora sí, el momento glorioso, cuando esto mortal se ha investido de inmortalidad, se ha vestido de inmortalidad, y esto corruptible se ha vestido de incorruptibilidad, para que así podamos decir, sorbida es la muerte con victoria. Porque Dios empieza a hacer la transformación en el hombre desde adentro hacia afuera. Entonces, lo primero es ser lleno del Espíritu Santo. Eso es el primer paso. Ahora, de esta manera, nosotros vamos a poder tener acceso a Él. Y vamos a tener acceso a Él para que Él nos perfeccione. Ahora Él va a hacer como hizo como Juan, mostrarnos a nosotros las cosas que han de ser para que nosotros vivamos en ella, apercibidos. Si Dios nos dice por aquí, por ahí es donde debemos ir. De esa manera fue que Juan pudo ver lo que Dios le mostró, entrando en su presencia. Entrando en su presencia es que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta e entenderla. Porque usted puede decir, puedo conocerla leyendo, sí, pero no entenderla. Porque para poderla entender se requiere revelación y tenemos que entrar en el Espíritu del Señor para que nosotros podamos entender. Entonces, vamos avanzando. ¿Ven lo importante que es el Espíritu del Señor? Ahora, este es un tema muy importante porque estamos hablando de entrar en el Espíritu del Señor. Básicamente, el mundo entra fácilmente en el espíritu de las cosas. Normalmente, nosotros vemos como, por ejemplo, en un partido de fútbol o de béisbol y así, cualquier era de esos deportes, nosotros entramos, digamos, a ese estadio y ustedes pueden ver que en el transcurso del partido la gente está agitada. No está sentada como pasiva, viendo allí, durmiéndose, quizás no. Ustedes saben, ellos están gritando, están apoyando a su equipo que quiere que gane, y así. ¿Por qué? Porque ellos entraron en el espíritu de ese deporte. Ellos aman ese deporte y por eso entran en el espíritu de ese deporte. Y así, hay unos que entran en el espíritu en el mundo, imagínense, cuando están en sus bailes, parrandas y eso, entran en el espíritu de eso. Ellos entran en ese espíritu, porque eso es lo que les gusta y usted los ve tremendamente. Ahora, ¿cuánto más nosotros, como hijos de Dios, debemos entrar en el Espíritu del Señor? ¿Cómo es entrar en el Espíritu del Señor? Eso es lo que Dios quiere que hagamos, es entrar en el Espíritu de adoración. En el Espíritu donde nosotros podamos verdaderamente recrearnos en su presencia y recibir de Dios lo que nosotros necesitamos, la provisión para vivir. Porque no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entrar en la presencia del Señor, entrar en el Espíritu del Señor, podemos verlo en las alabanzas cuando cantamos al Señor y verdaderamente entramos en su Espíritu. Entonces nosotros podemos regocijarnos cantando esas alabanzas. Cuando entramos en el Espíritu del Señor y estamos escuchando la predicación, la palabra de Dios nos es declarada. La voluntad de Dios nos es declarada, nos es revelada. Y nosotros entendemos lo que Dios quiere que hagamos. Porque es entrando en la presencia del Señor que nosotros podemos recrearnos en Él. Por cuanto nosotros
Estamos llamados a tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Porque Dios es primero. Primero dice, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. ¿A quién usted y yo amamos más? Si nosotros realmente amamos al Señor, estamos llamados a entrar en el Espíritu del Señor, así como la gente del mundo entra en el Espíritu de sus cosas, de sus deportes y sus cosas que hacen. Y ellos se recrean y se gozan. Y usted no lo ve triste porque es algo que les gusta y ellos entran en el Espíritu y ellos se gozan. Si no entran en el Espíritu, ellos no se van a gozar, van a estar allí pasivos y hasta el sueño les va a dar. Pero como ellos entran en el Espíritu, ellos se van a gozar allí. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a entrar a ese Espíritu. En el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor. Pero para tener acceso ya sabemos cómo es. Tenemos que ser llenos del Espíritu del Señor para tener libre acceso a Él. Hermanos y hermanas, estamos viviendo en un tiempo cuando la palabra de Dios que ha sido prometida para este tiempo final debe cumplirse. ¿Y quiénes son esos protagonistas? ¿Quiénes son cómo y en dónde se ha de cumplir su palabra? Sabemos que es en nosotros. La palabra de Dios es la voluntad de Dios para con todos los hombres. Entonces, ¿para quién es la palabra de Dios? Para los hombres. ¿Qué Dios quiere que se haga con esta palabra? ¿Qué Dios quiere que el hombre haga con esa palabra? Que la viva. Entonces, todo lo que ha sido prometido aquí en la palabra debe ser cumplido en el hombre, porque esta es la voluntad de Dios con el hombre, básicamente. Ahora, es tiempo. Es tiempo cuando el Hijo de Dios se ha de manifestar una vez más, pero no en un ser ungido, sino en muchos. Por eso fue que Dios murió en la cruz del Calvario, para que nosotros llegásemos a ser como Jesús. Porque de esa manera es que nosotros íbamos a poder volver al principio. Volver al principio como éramos antes, sin pecado. Jesús dijo, San Juan capítulo 14, versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí, dice Jesús, es el que hace las obras. Cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Porque el Padre que mora en Jesús, moraba en Jesús, Él hacía las obras. Es decir, todo lo que Jesús hacía, obras, todo lo que Jesús hacía, ya sea su forma de comportarse, su forma de proceder ante todo,
y aún hasta en los milagros, en el poder que manifestó, todas esas son obras del Padre. De cierto, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es decir, que nosotros estamos llamados a hacer lo que Jesús dijo, hacer las obras del Padre. ¿Pero de qué manera? Así como Jesús. Las obras que yo hago, dijo Jesús, vosotros también las haréis. Dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso implica que el Padre que moraba en Jesús mora en nosotros, para nosotros poder hacer las mismas obras que hizo Jesús. Dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará, porque por supuesto él estaba allí en Jesús, y estará en vosotros, porque Jesús iba a morir, iba a entregar el Espíritu y iba a volver ese Espíritu a los suyos. Por eso iba a estar en ellos, según lo que dice la palabra del Señor. Y nosotros decimos ahora en nosotros, porque es el Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Yo? Forma el Espíritu Santo. Todavía un poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús vivía por causa de la vida que que estaba en él, que se había encarnado en él. O sea, Dios hecho carne. Dios estaba ocultado en ese cuerpo. Dios se había hecho un cuerpo y estaba morando con nosotros. Dice en San Juan, o en Primera de Juan, vamos a decir, es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Perdón, el versículo 1, 2 hasta el 4. Lo que era desde el principio lo hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Perdón, lo que era desde el principio lo hemos oído. Saben ustedes que San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Más adelante dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, o sea, la vida de Dios fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque el Padre y el Hijo uno son, es el mismo ser, con diferentes oficios. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que la vida que estaba en Jesús era la vida del Padre, era Dios. Y Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso Jesús hacía las obras que hacía, por la vida que moraba en él. Ahora, si esa vida mora en nosotros, por medio del Espíritu Santo, ¿qué se supone que deberíamos nosotros hacer? Lo mismo que Jesús. Pero no solamente eso, sino que fíjense en algo que ahí donde quiero llevarle. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, perdón, y no me has conocido, Felipe.
El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús era, aquí en la tierra, la manifestación en plenitud de Dios. Porque eso es lo que nos dice San Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ser como Jesús. Eso va más allá. Esto es una unidad tan perfecta de Dios con el hombre. Más allá de lo que es una relación de pareja, esposo y esposa. Más allá. ¿Por qué digo esto? Porque el esposo y la esposa llegan a tener tal unidad que sienten el dolor del otro y hasta pueden en cierto momento dado llegar a saber lo que piensa el otro, porque han estado conviviendo juntos y han vivido una vida juntos al punto de que se complementan y son uno. Dice la Escritura así. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Esto, estoy hablando de la comparación lo natural. Se supone que esa es una unidad. Sí, es una unidad. Pero, por ejemplo, tiene sus límites. Pueden que lleguen a complementarse y saber en cierto momento dado lo que piensa el otro y perfectamente estar en sincronía, vamos a decirlo así. Porque ya han vivido una vida juntos, se conocen muy bien y todas estas cosas. Pero si nosotros, por ejemplo, en caso dado, yo no estoy casado, pero en caso dado, yo estoy casado, yo llego a tal compenetración con mi esposa, somos una carne, hablando humanamente. Si usted me ve a mí, así como me está viendo en estos momentos, lo que me pueden ver, yo no puedo decir que si usted me ve a mí, ve a mi esposa. Porque posiblemente mi esposa sea, no sé, hablando humanamente, blanca y yo soy negro, de piel negra. Yo tengo ciertos rasgos diferentes a mi esposa. Entonces, aunque nos complementamos y sentimos el dolor del otro y esto y aquello y lo otro, no podemos llegar a esa unidad. De que usted me vea a mí y vea a mi esposa. No se puede, humanamente hablando. Ahora, Jesús estaba diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que esa unidad va más allá. Es decir, que el Padre estaba en él. Es eso. Y no solamente así, sino que el Padre era el que hacía las obras. Perdón, el Padre era el que hacía las obras. O sea que lo que hacía Jesús básicamente era declarar al Padre. Todo lo que él hacía, la forma en que él hablaba, la forma en que se comportaba, todo. Era el Padre, es Dios con nosotros. Por eso no existen dos o tres seres distintos de la divinidad como algunos piensan. Es
un mismo ser. Dios hecho carne. Dios era el que hacía las obras. Se le llamó la manifestación del Hijo porque fue engendrado. Tuvo que tener un cuerpo engendrado para los efectos, desde el punto de vista de la carne. Hizo el papel de hijo porque fue engendrado. Eso es lo que es un hijo. Un hijo es engendrado por su padre. Entonces, en este caso, él fue engendrado. Claro, engendrado por el Espíritu Santo. Por eso él dijo que era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Pero el mismo Dios. Entonces, es tal unidad que el que hacía las obras, decía Jesús, es el Padre. El que habla es el Padre. Todo lo que yo hago es el Padre. O sea que soy el Padre. Traje este velo de carne. Sacrificio, ofrenda no quisiste, más me apropiaste el cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Grande es el misterio de la piedad. Imagínense, eso es tremendo. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios se hizo carne y se dio a conocer a nosotros. A través de ese velo de carne, Dios estaba allí. Dios no es carne. Dios no es sangre. O sea, Dios es espíritu. Por lo tanto, el cuerpo que él tenía era simplemente el lugar donde él moraba para poder venir y tener compañerismo con usted y conmigo. Esa es la clase de unidad que tenía. Jesús con el Padre eran la misma persona. Hermanos y hermanas, nosotros estamos llamados a tener el mismo Espíritu de Dios en nuestras vidas y hacer las mismas obras de Dios. La manifestación de los hijos de Dios, según Romanos capítulo 8, es Dios manifestándose plenamente a través de nosotros. Las mismas obras que yo hago, vosotros también las haréis. Es decir, que el mundo debe llegar a conocer nuevamente a Dios como lo conoció en Jesús. Porque el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, pero ahora resulta ser que no hay un solo hijo. Hay muchos hijos. Usted y yo somos hijos de Dios porque tenemos el Espíritu Santo. Y como hijos de Dios, estamos llamados a ser como Jesús. Ahora, no le hemos dado a conocer todavía a Dios en plenitud. Todavía están nuestros resabios y mal carácter. Todavía queremos en algunas cosas hacer las cosas a nuestra manera. Todavía hay cosas de nosotros que se manifiestan. Todavía queremos hacer las cosas a nuestra manera. Eso debe acabar. Tenemos que entrar en el Espíritu del Señor. Tenemos que entrar allí, en la presencia del Señor, para poder ser cuerpos en los cuales Él se pueda mover libremente. Eso es lo que verdaderamente Dios quiere. Dios manifestarse. ¿Qué es Apocalipsis? Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesucristo, porque Apocalipsis significa quitar el velo, básicamente. Es Dios revelándose, Dios dándose a conocer a través de un hombre, por medio de un hombre que le dio a conocer, Juan le dio a conocer. Apocalipsis habla de la presencia de Dios. Habla de lo que Dios se propone hacer y lo que Él iba a hacer.
habla de todo lo que Dios quiere hacer, la voluntad de Dios y lo que va a suceder al final. Apocalipsis es Génesis, es el principio. Apocalipsis es el fin de la raza humana, del dominio humano, básicamente, a lo que me refiero. El principio y el fin, el alfa y la omega. Vamos a decirlo de esta manera. Dios está dando a conocer el principio y el fin de todas las cosas. Al darse a conocer a Juan, Dios dio a conocer a Juan todo. Ahora, en este caso, claro, el alfa y la omega es el Señor. Pero el principio y el fin de todas las cosas es a lo que me refiero. El principio y el fin de todas las cosas está aquí. Y no solamente eso, ¿cómo es Dios? Lo que Él se propuso. Todo está englobado aquí. Es decir, que si usted recibe revelación de todo el libro de Apocalipsis, usted está recibiendo el libro, usted está recibiendo la revelación de quién es Jesucristo. Y no solamente en su presencia, sino sus deseos, todo lo que Él se propone hacer. Se dio a conocer a través de Juan. O sea que no es la revelación de Juan, de la revelación de Jesucristo. Así fue como Dios se dio a conocer nuevamente. Pero ¿en qué momento? Cuando Juan entró en el Espíritu del Señor. Es que él pudo ver todas las cosas que vio. Y pudo dar a conocer a Jesucristo a través de los tiempos, a través de las edades de la iglesia. Él pudo, y no solamente la edad de la iglesia, el principio de los tiempos, porque también se habla de lo que pasó en el principio, aún en el cielo. Entonces, fíjese, así fue como Dios se dio a conocer cuando Juan entró en el Espíritu del Señor. Ahora hay algo que quisiera mostrarles aquí. Y es lo siguiente. Dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan estaba pasando por un momento de tribulación. Y apartado en ese lugar, de hecho, dice estaba apartado en ese lugar básicamente por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, para darle a conocer a Él. Hermanos y hermanas, son en los momentos difíciles, en los momentos cuando verdaderamente no tenemos otra opción que buscar la presencia del Señor, que dedicarle tiempo al Señor, es cuando el Señor puede usarnos plenamente como Él quiere usarnos. Deberíamos, en medio de nuestras ocupaciones, siempre orar, orando en todo tiempo, en donde quiera que estemos. Pero a veces Dios nos hace pasar por momentos difíciles para buscar su presencia, porque no le estamos buscando. Nos ocupamos tanto en nuestro trabajo y en las cosas que hacemos, que no buscamos al Señor. Y si no buscamos al Señor, no le damos lugar a Dios en nuestras vidas, para que Él se revele y se dé a conocer a través de nosotros. Porque ese es el fin. Dios manifestándose a través de estos cuerpos mortales. Es lo que dice
la Biblia. Si no me equivoco, es 2 Corintios capítulo 4. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, en nuestra carne mortal. Realmente ese es el propósito por el cual estamos aquí. Es para que Él se manifieste a través de nosotros, porque Él es la imagen que nosotros debimos tener en un principio, antes del pecado, o debemos tener, y que debemos mantener, porque Jesucristo, por eso fue llamado básicamente el segundo Adán. Ahora, Jesús, como fue Jesús, así estamos llamados a ser nosotros en estos cuerpos mortales, esta carne mortal, para que luego se efectúe en nosotros la transformación. Pero en esta carne mortal hemos de dar a conocer a Dios, que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Pero para eso tenemos que entrar en el Espíritu del Señor. Entrando en el Espíritu del Señor es que Dios puede revelársenos a nosotros, así como lo hizo con Juan, y darse a conocer. No esperemos, hermanos y hermanas, en el momento de dificultad, en el momento de aprieto para hacerlo. Porque si usted y yo somos hijos de Dios, no nos podemos escapar de su mano, porque ya le pertenecemos y estamos atados a Él por cadenas de amor. Con cadenas de amor, por causa de que Él sabe lo que nos conviene. Y Él procura el bienestar para nuestras vidas, así tenga que hacernos sufrir por un momento para que reaccionemos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dios a veces tiene que, con la vara, darnos duro, fuerte, para que nosotros podamos reaccionar y hacer lo que se supone que es para nuestro bien. ¿O acaso usted, hermano y hermana que son padres, ven a su hijo que está en la mitad de la calle y ustedes ven que corre peligro porque ahí pasan muchos carros, y usted le grita a su hijo, a su hija, y no le hace caso? Usted no le agarra por la fuerza y hasta le echa sus correazos para que se salga de allí y librarlos de la muerte. La muerte es irremediable. El dolor pasa. Se le puede dar correazo, corregirle con vara, porque eso no le matará, porque usted no lo hará para matarle. Usted le hará es para corregirle. Debe ser así, hermano y hermana. Usted lo hará para corregirle. Entonces usted le corrige para evitarle, o sea, usted le causa un dolor, poco dolor, para evitarle la muerte. Dios nos causa poco dolor para evitarnos la muerte. La segunda muerte, básicamente, la muerte eterna. Porque apartados de Él, no podemos tener vida. Apartados de Él, solamente tendremos sufrimiento. Entonces, Habacuc, en el libro de Habacuc, ustedes pueden ver en el capítulo 1, cómo la injusticia, cómo el hombre se recreaba en la injusticia, el pueblo del Señor se recreaba en la injusticia. Y el injusto era el que predominaba, y predominaba la maldad. Dios dijo, bueno, yo les voy a traer la vara. Les trajo a los caldeos, de Babilonia, para darles duro, fuertemente. Claro, esto preocupó a Habacuc. Y Habacuc dijo, oye, pero entonces, ¿qué va a hacer del pueblo del Señor si esta gente son gente cruel? Aquellos por los cuales Dios los iba a castigar. Y entonces el Señor le dio la respuesta. He aquí cuya alma no se enaltece o no se enorgullece,
he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Así es como dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Nuestra fe en Dios es lo que es por medio de ella que nosotros vivimos. Es el medio por el cual usted y yo estamos llamados a vivir. Fe es revelación. Y para nosotros vivir en esa fe que es revelación, tenemos que entrar en el Espíritu del Señor para que Dios se revele a nuestras vidas. Y nosotros vivamos por la revelación que Él nos da. Sin revelación no podemos vivir. Porque vivir sin revelación es vivir sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos y hermanas, nos conviene buscar al Señor y entrar en su presencia. Porque solo en su presencia, como dice el salmista, hay plenitud de gozo, delicia en su diestra. Ahí es donde puede nuestra alma hallar consuelo. A pesar de las dificultades, los problemas y de las cosas de la vida que nos puedan estar pasando. Pero ese es el lugar, en su presencia, en que Dios quiere que estemos. Allí es donde Dios se ha de conocer. Allí es donde Dios nos va a decir, no temas, no desmayes. Allí es donde Dios nos va a decir cuál es la solución a nuestro problema. Allí es donde Dios nos va a decir qué es lo que Él le está procurando con nuestras vidas. Allí es donde nosotros vamos a poder entenderle a Él y saber que lo que Él quiere para nosotros es nuestro bienestar. Eso lo vio Juan. Juan vio el inicio del mundo. Juan vio el fin del mundo. Juan vio el inicio cuando el pecado comenzó. Juan vio el final cuando el pecado Dios lo erradicó. Porque lo que Dios se propone, hermano y hermana, es erradicar el mal, que es lo que causa sufrimiento, dolor y todo tipo de mal y hasta la muerte. Entonces, Dios quiere erradicar el mal, pero para eso, para que pueda erradicar el mal, nosotros debemos entrar en su presencia, porque el mal está en nosotros. El mal está en nosotros y ese es el que le hace daño. Eso es lo que hace daño. Eso es lo que hace que el mundo esté como esté. Entonces, si podemos erradicar el mal que está en nosotros, si podemos suprimir el poder del pecado por medio del Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas, entonces realmente el mal no tendrá oportunidad con nosotros, ni con nuestros seres queridos. Porque muchas veces, o en estos momentos, vamos a decirlo en esta manera, en estos momentos la vida de su familia está en sus manos. Depende de la decisión que usted y yo tomemos. Porque nosotros estamos llamados a ser portadores de vida. Si nosotros somos portadores de vida, podemos darle vida a aquellos que están en tinieblas de muerte. ¿Qué otra vida sino la vida de Dios? Que ellos puedan ver a Jesucristo a través de nosotros y puedan allegarse a Dios, porque se van a dar cuenta que lo que necesitan nosotros lo tenemos. Se van a dar cuenta porque van a tener hambre y sed de justicia, porque nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos los que vamos a causar esa sed. Nosotros somos la luz del mundo, somos el lugar en el cual hay luz. El mundo está viviendo en oscuridad y si ellos están en oscuridad y ellos ven luz, ¿a dónde creen que irán? A donde hay luz. Entonces, la esperanza de gloria está en nosotros. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, es lo que nos dice la palabra del Señor. Así que, hermanos y hermanas, es momento y es tiempo cuando la manifestación de los hijos de Dios debe ser hecha completa, porque ya sucedió la restauración de todas las cosas. Ya sabemos, ya tenemos acceso a todo aquello, a la revelación de la palabra que nos va a perfeccionar, que va a dar los últimos toques finales en nuestra vida. Ya sabemos qué hacer,
para lograr completar esa última etapa, que es la manifestación plena de los hijos de Dios. Como le digo, esto es beneficio tanto para nuestras vidas como para los que nos rodean. Así que el Señor sea hablando a nuestros corazones. Y bueno, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque de una o de otra manera, Señor, eres tú, Señor, hablándonos, Señor, porque tú tienes un lugar para nosotros, un lugar para escapar del mundo y la corrupción que hay en el mundo, de todas las cosas malas que en el mundo hay, Señor, enfermedades, todo tipo de sufrimiento, dolor, muerte, todas esas cosas, Padre Celestial, malas que hay en el mundo asedian nuestras vidas, Señor. Pero si estamos en ti, Señor, esas cosas tienen que retroceder. Porque aún ni la muerte tendrá oportunidad con los hijos de Dios. Aún ni la muerte tiene oportunidad en nuestros cuerpos donde mora tu espíritu. Porque Padre Celestial, ya tú le quitaste ese aguijón. Ya tú venciste aún la muerte, Padre Celestial, y somos más que vencedores por medio de ti, que has vencido, Señor, aún hasta la muerte, Señor. Padre Celestial, puede que nuestro espíritu salga de este cuerpo, pero es para ir a un lugar mejor, porque la muerte no puede tocarnos. La muerte, Padre Celestial, que es la muerte segunda, Señor, que es vivir sin tu vida, Señor. Padre Celestial, ya no nos puede tocar, porque estamos seguros en ti, Señor. Tenemos el sello de la resurrección. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Padre Celestial, con el cual fuimos sellados hasta el día de la redención. Padre Celestial, que aquellos que no han podido, Señor, alcanzar este sello, puedan obtenerlo en sus vidas, Señor. Que den el paso de arrepentimiento y bautismo en agua, Señor, para tener derecho a tus promesas, Padre Celestial, por medio de la fe, Señor. Padre Celestial, que así sea, Señor. Imparte sanidad, liberación. Tu nombre sea glorificado en nuestros medios, Señor. Padre Celestial, que así sea, porque nos encomendamos a ti. Siga tú lidiar con cada uno de nosotros, Señor, porque sabemos, Señor, lo que tú estás procurando, Señor. Y tú eres, Señor, quien nos mantiene alerta y a la expectativa, Señor. Y no nos deja descansar ni conformarnos a este siglo, Señor, para que nosotros, Señor, procuremos cada día lo que nos conviene, Señor, porque lo que se avecina, Señor, es grande, que es tu manifestación plena en nosotros. Y por eso necesitamos rendir nuestras vidas a ti. Ayúdanos y fortalécenos. Guíanos, Señor. Aviva tu fuego en cada corazón. Padre Celestial, que cada uno de nosotros podamos entrar en tu presencia, Señor. Vivir, Señor, allí. Padre Celestial, para que tu Espíritu, Señor, pueda manifestarse a través de nuestra carne mortal, Señor. Así lo pedimos, Señor, y te damos las gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, les invitamos para los próximos programas, servicios, que van a ser transmitidos y esperamos que ustedes puedan disfrutar también, por la gracia del Señor, los siguientes servicios, que el Señor sea revelando su palabra en nuestros corazones. Entonces, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.